Muy bien, entonces, como ya mencionaron, y gracias por la presentación. Actualmente soy médico especialista, graduado por la Universidad Peruana Cayetana Heredia, y he hecho mi residencia en el Hospital Rebagliati, donde también he estado laborando hasta hace poco. Asimismo, también soy docente actualmente en la Universidad Peruana Unión y estoy cursando una maestría en la University College of London de Educación para Profesiones de la Salud. Espero que todos podamos aprender el día de hoy un poco más de sodio y al final de la ponencia, si es que hay alguna duda, pueden dejarla en el chat del Facebook y lo podemos contestar sin ningún problema. Vamos a hablar de hipernatremia el día de hoy. Y siempre he creído que la mejor forma de entender este tipo de trastornos, desde que lo enseñaba como residente, era a través de casos clínicos, ya que los trastornos del sodio son de los trastornos electrolíticos más frecuentes que se ven en la práctica clínica. Entonces comencemos con un poco de anamnesis simple, de filiación. En este caso vamos a ver un paciente varón de 73 años, nacido en Tarma procedente de Huaral, de iniciales ZCR, católico y dependiente parcial en su estado basal. Ya vamos a ver por qué. Que ingresa a emergencia el 25 de julio y que pasa a piso de medicina el 5 de agosto. Como antecedentes, tenía tener una fractura de brazo derecho hace 4 años, era esquizofrénico hace 18 años y había estado en estado de coma postrado por un traumatismo craneoencefálico aproximadamente hace 50 años. Es decir, desde los 24 o 25 años el señor era postrado ya, crónico, con algunas UPPs también, según los antecedentes que habíamos revisado. Familiares, tenía un hermano con un diagnóstico de Parkinson y en su medicación habitual utilizaba clorpromacina 100 miligramos cada 24 horas. El paciente ingresa a emergencia por un tiempo de enfermedad de 6 días, disminución del apetito, tos con secreción verdosa 4 días antes del ingreso y 2 días antes del ingreso disminución del flujo urinario. Persistía con tos, se agregó sensación de alza térmica no cuantificada. El señor vivía en casa de reposo y por eso es traído por el personal de casa de reposo al hospital. Y el familiar refiere que hace 6 días había presentado disminución de apetito, con tos con expectoración verduzca y posteriormente se añade disminución de orina o oliguria. 2 días antes recibió un tratamiento antibiótico, no recuerda cuál, ni dice cuál, ni quién se lo recetó, probablemente es automédico, y las funciones biológicas de posiciones no había tenido hace 4 días y la orina también estaba disminuida, anulada totalmente. El señor, si bien era postrado y era esquizofrénico, colaboraba parcialmente con la alimentación, con algún poco de movilización en los brazos, en las piernas, pero no hablaba mucho, no conectaba, no tenía facilidad de palabra, no había una buena fluencia de la palabra, no había una conexión adecuada de la conciencia. El examen físico, lo resaltante, no eso es todo el examen físico, pero lo resaltante era, si bien no habíamos encontrado fiebre, había una temperatura de ingreso de 36,7, estaba saturando 86%. Recuerden que esto es del 2017, antes de toda la pandemia, así que por favor no piensen en COVID por ahora. Los miembros inferiores estaban en región espástica, el abdomen excavado, pero lo importante y más resaltante era a nivel de tórax y pulmones, teníamos el hemitórax derecho, crépitos en el tercio medio inferior, y en el hemitórax izquierdo, crépitos en el tercio inferior con roscante difusos. Le tomaron un examen de análisis de gases arteriales, nada, y evidenciaron que básicamente sí había hipoxemia, pero no había un trastorno hidroelectrolítico importante. Ojo, los diagnósticos de trastornos hidroelectrolíticos muchas veces, por no decir casi todas, no son un diagnóstico de ingreso de arranque, porque hay causas más sencillas de explicar las razones por las que ingresan los pacientes. A veces es la única, venga, puede pasar, pero normalmente suelen ser consecuencia de otra cosa. Entonces, ahorita hay hiponatremia, lo vamos a ver después cuando veamos los valores normales. El diagnóstico de ingreso con una hipoxemia, con fiebre, con tos, con crepitantes, en el contexto de un síndrome de condensación pulmonar, hablamos de una neumonía, a descartar, bueno, al inicio pusieron descartar neumonía en emergencia, pero tiene toda la clínica de neumonía, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, hipoxémica. Iniciaron tratamiento antibiótico y soporte oxigenatorio.
más hidratación con cloruro. ¿Ok? Como el paciente venía con trastorno un poco de conciencia, lo dejaron en NPO, no comió, antibióticos, todo lo que se hace en una neumonía. Y le iban controlando los Agas al inicio diario, 25 al 26, luego se espaciaron un poco más, cada 4, 3 días, dependiendo de la necesidad del paciente. Estos son los Agas que ustedes pueden ver y lo que nos llamó la atención cuando revisamos el caso clínico, ya cuando el paciente estuvo en piso, es que había valores muy dispares, muy raros. El paciente el 26 de julio había tenido 135 y lo que habían colocado en la historia clínica es que estaba despierto, respondía al llamado y los miembros los movía con mucha dificultad, pero los movía. Y dentro de su tratamiento le estaban dando dieta licuada por sonda y le estaban dando dextrosa, le estaban hidratando. Pero el 2 de agosto vemos que el sodio había bajado a 109. Bruscamente nos llamó la atención, como pueden ver aquí. Y lo que habíamos observado es que en el examen clínico que le habían colocado estaba soporoso, no respondía al llamado y no localizaba el dolor. Es decir, había mayor trastorno de conciencia. El 26 le habían dejado dextrosa con cloruro, 2 ampollas y con cloruro de potasio 1 ampolla. El 27 habían seguido con el mismo tratamiento y el 2 de agosto, como se descompensa, estando con tratamiento antibiótico para la neumonía, le toman un nuevo AGA y ven que el sodio había bajado a 109, 135 a 109. Y el 4 había subido a 125. El 2 le dieron tratamiento para una hiponatremia. Fue el adecuado, nos pasamos de la raya, lo corregimos muy rápido, el valor era falseado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Como pueden ver, el manejo el 3 de agosto fue para la hiponatremia, 4 ampollas de hipersodio y 1 litro de cloruro. Todo pasar en 40 cc por hora. Continuaban con la ceftazidima y con el manejo de paciente postrado, meprazol, enoxaparina, aspiración, oxígeno a demanda, dieta, entre otras cosas. Pero lo que le había preocupado al personal de salud en esta oportunidad era el sodio en 109. Pero ¿quién les avisó de que este sodio estaba en 109? El trastorno de conciencia. Una exacerbación en el compromiso neurológico, de que el paciente estaba despierto y obedecía órdenes simples a estar soporoso. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender en el manejo de una hiponatremia o de una hiper también, como lo vamos a ver después. Las manifestaciones más importantes son las neurológicas, y sobre eso ustedes tienen que estar abocados. El 3 de agosto no le tomaron un control de sodio, pero seguía no conectado y gesticulaba el dolor. Y el 4 de agosto ya seguía igual neurológicamente, pero el sodio aparentemente había mejorado hacia un valor de 125. El manejo, cuál había sido en estos días, iniciar ceftazidima cuando ingresó el 25, continuar con ceftazidima, de tomar una tomografía cerebral el día 6, y el 1 de agosto suspendieron, completó 7 días, pero el 2, como había vuelto a tener trastorno de conciencia, le reiniciaron la ceftazidima por 7 días más. Luego vamos a comentar eso, ese no es el tema, para comentarlo. El 5 de agosto el sodio había mejorado y el 7, que le toma un último control, ya estaba en 131. Y había nuevamente retomado el manejo de dextrosa 5%, hipersodio 2 ampollas y calio 1 ampolla. A todo esto, este pequeño caso clínico que acabamos de ver, ¿corresponde a una hiponatremia? Sí, porque tenemos valores bajos de sodio. Luego vamos a ver cuándo es el valor normal. Pero lo que interesa con una hiponatremia es qué tan severa es y qué tanta clínica da y cómo lo vamos a corregir. Eso es lo que importa con los trastornos del sodio. La hiponatremia. ¿Cómo puedo clasificar yo la hiponatremia?
La clasificación típica es en base al nivel de sodio que tiene el paciente. El nivel normal de sodio es de 135 más menos 5 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, una hiponatremia será menor a 130. Cuando la hiponatremia es menor, o a ver, cuando es entre 130 y 125, diré que es una hiponatremia leve. Cuando está entre 125 y 120, es una hiponatremia moderada. Y cuando está por debajo de 120, diré que es una hiponatremia severa. Según esta guía, severa es menos de 125, pero recuerden que esto es milimol por litro. Ya es otra medida. Esta medida está dada en miliequivalentes por litro, que es la unidad que utilizamos en los hospitales. Por lo tanto, es lo más práctico que ustedes aprendan en este momento para Perú. También puede ser clasificada en aguda y crónica. Y esto incluso ha sido preguntas en exámenes de NAMI residentado. ¿Cuándo se considera una hiponatremia crónica? Aquella que dura más de 48 horas. Aguda, menor de 48 horas. Crónica, mayor de 48 horas. Vamos a explicar ahora por qué y cuál es la utilidad de aprender esa clasificación. Y también se clasifica en base a la osmolaridad y a la volemia del paciente. Esto nos ayuda para entender las causas de la hiponatremia, que la vamos a ver posteriormente. Estas son las formas de clasificar. Principalmente utilizamos la clasificación de severidad en base a valores. Menor a 130 ya es hiponatremia. Entre 130 y 125 leve, entre 125 y 120 moderada y menor a 120 equivalentes por litro severa. Pero también nos interesa la clínica. La clínica del sodio es clínica neurológica. Sodio, N de sodio, N de neurológico. ¿Ya? Pero esta clínica neurológica puede venir acompañada de otras cosas. Y dependiendo del tipo de compromiso neurológico que existe, es que vamos a tener severidad de síntomas. Los síntomas para una hiponatremia moderada o moderadamente severa suelen ser síntomas neurológicos de confusión, cefalea, náuseas que todavía no llegan al vómito. Y los compromisos severos son todos estos de acá. ¿Qué es lo más frecuente que solemos ver con un paciente con hiponatremia severa? Que llega con trastorno de conciencia, por lo menos con sopor o coma en los casos más severos, o que llega con convulsiones. ¿Ya? Somnolencia profunda, que es sopor, y coma o convulsiones. Esos suelen ser los síntomas, los signos más frecuentes de la hiponatremia severa. ¿Por qué es importante? Porque toda hiponatremia con clínica de severidad debe ser manejada. Si tú sospechas que ese paciente está convulsionando porque tiene el sodio en 127, por más que no sea un valor de hiponatremia severa, debe ser manejado como tal. ¿Ok? Difícilmente la hiponatremia leve te da clínica severa. Es decir, no vas a esperar que un paciente con sodio en 128, en 127, como dijimos anteriormente, te haga convulsión. Pero si es tu única causa, manéjalo. Si tu criterio clínico te hace sospechar, tienes que manejarlo. ¿Ya? Pero es muy difícil que una hiponatremia leve te dé síntomas severos. Lo que sí se ha visto es que hiponatremias moderadas, es decir, hiponatremia en 122, 123, sí te puede dar clínica de severidad. Eso sí lo hemos visto. ¿Ya? Igual la tienes que corregir. Muy bien. Ahora, lo que hemos dicho, ¿no? Hiponatremia es por debajo de 100, bueno, en realidad por debajo de 130. ¿Ya? Por debajo de 130 mil equivalentes por litro es hiponatremia. Hiponatremia puede ser asintomática, puede ser con síntomas leves, puede determinar, y lo importante en una hiponatremia es determinar la osmolalidad sérica. ¿Para qué? Para nuestra clasificación clínica funcional. La hiponatremia
se clasifica en hipo, iso o hiperosmolar. Pero ¿cómo calculo yo la osmolaridad? Los AGAs modernos actualmente nos dan la osmolaridad, pero hay muchos AGAs que no lo dan, hay muchas preguntas de examen de ENAM residentado que no lo dan. Entonces, nuestro trabajo también debe ser aprender a calcular la osmolaridad. ¿Y cómo calculo la osmolaridad? Bien fácil. 2 veces el sodio más glucosa sobre 18. El boom entre 2,8 o la urea entre 5,6 puede en algunos casos ser obviada, puede ser depletada como valor de la osmolaridad normal, ya que su valor es muy bajo. Por ejemplo, el sodio, valor normal, 135. 140 también normal. Ya, listo. 2 por 140, 280. Es un montón. Glucosa entre 18, 100 que sea el valor. Glucosa entre 18, más o menos 9. También me suma. Pero el boom entre 2,8, la urea, el valor normal es 20, 30, y eso entre 5, me da muy poco. Incluso menos, se piensa que tienen urea en 10, en 15, y dividido entre 5,6, me da un valor muy bajo que incluso puede ser despreciable. La gran mayoría de gente, para hacerlo rápido, sodio y glucosa son los únicos que cogen. Pero si en el examen, digamos, le dan la urea, le dan el boom, es porque quiere que también utilicen ese valor para calcular. Y el valor normal oscila en miliosmoles por litro, 280 más menos 15 miliosmoles por litro. ¿Cómo vamos a clasificar entonces nuestra hiponatremia? Más allá de leve, moderada, severa, más allá de aguda, crónica, la hiponatremia también la vamos a poder clasificar en base a la osmolaridad. La osmolaridad puede ser que sea hiposmolar, que sea isoosmolar o que sea hiperosmolar. ¿Qué significa eso? Yo calculo la osmolaridad, 2 sodio más glucosa entre 18 y me sale un valor en, no lo sé, 330, es un montón, hiperosmolar. O me salen 280, isosmolar. O me salen 220, por ejemplo, hiposmolar. ¿Me ayuda? Claro que me ayuda. ¿Por qué? Porque la hiposmolar es la que se considera como hiponatremia verdadera. Y por eso se clasifica también en eubolemia, hipovolemia e hipervolemia. En cambio, la hiponatremia iso e hiperosmolar se van a clasificar como hiponatremias facticias o pseudohiponatremia. Y es debido a otras cosas. Como ustedes pueden darse cuenta, la osmolaridad es la presencia de solutos en líquido. Eso es la definición más simple en fisiología de osmolaridad. Obviamente no es totalmente técnicamente adecuada, pero es la que nos va a ayudar a entender esto. Si nosotros aumentamos, digamos, los niveles de glucosa en sangre, los niveles de glucosa al incrementar su porcentaje van a diluir o disminuir los niveles de sodio. Y cuando uno calcule en sangre los niveles de sodio, estos van a estar bajos. Va a ser una hiponatremia a costa de subir otro soluto. En este caso, la glucosa. Por eso, una causa de hiponatremia hiperosmolar es la hiperglicemia. En cambio, si yo no le agrego solutos que modifiquen la osmolaridad, pero que sí contribuyan a diluir o a disminuir porcentualmente el cálculo de sodio en sangre, como puede ser la presencia de lípidos o de proteínas, estos van a bajar los niveles de sodio sin alterar los niveles de osmolaridad en sangre. Por eso, nosotros tenemos que estar primero muy atentos a cuál es la osmolaridad calculada. Si esta osmolaridad es isosmolar, puede ser debido a hiperlipidemias o a hiperproteinemias. Por ejemplo, pacientes con hipertrigliceridemia crónica familiar, hiperproteinemias, pacientes con mieloma múltiple, pueden hacer cuadros de hiponatremia
secundarios al aumento de lípidos o proteínas que diluyen porcentualmente los niveles de sodio. Asimismo, en el caso de la hiperosmolaridad, en realidad la hiperglicemia es la causa más frecuente de pseudohiponatremia. Por ejemplo, y lo más típico es que un paciente con cetoacidosis diabética debut llegue con 600 de glicemia y llega con sodio en 128, llega con sodio en 129 y tú te asustas, o si, llegan con sodio en 125 y tú te asustas, pero lo primero que tienes que hacer es corregir y ver cuánto es el valor normal en base a la glucosa. Y esta pseudohiponatremia se corrige muy fácil. Por cada 100 miligramos de glucosa que está elevado por encima del valor normal, los niveles de sodio bajan en promedio en 1.4 a 1.6 miliequivalentes por litro. ¿Qué significa eso? Que si mi paciente tiene 500 de glucosa, siendo el valor normal 100, tiene 400 miligramos extra de glucosa. Entonces, lo esperado es que mi sodio baje en promedio 6 miliequivalentes. Mi valor normal, 130, 135. Si yo lo encuentro en 125, en 124, ¿me preocuparé? No, porque esta hiponatremia es probablemente secundaria a la hiperglicemia. Eso es lo primero que yo tengo que entender. ¿Ok? Lo que habíamos conversado. Causas de hiponatremia no hipotónica o no hiposmolar, es decir, de pseudohiponatremia, presencia de glucosa, presencia de otras soluciones hipertónicas, más raras, por ejemplo, el manitol. Y el manitol se usa mucho en el manejo de hipertensión endocraniana, pero también se usa manitol o alguna sustancia expansiva como parte del estudio de las cistoscopías. Y muchas veces, como los urólogos inyectan manitol directamente a la vejiga, esta es mucho más fácil absorbida a nivel de torrente sanguíneo, y esto genera una pseudohiponatremia secundaria a un procedimiento urológico. Pues que no les asuste que en su paciente que ha regresado de urología por una cistoscopía o un RTU haga una hiponatremia, tú ves en el reporte y ves que usa manitol, no te asustes, es por eso. Pasa después de los días. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ya he calculado yo que mi hiponatremia es justamente debida a la hiposmolaridad? Es hiposmolar como tal. Primero voy a ver la volemia. Puede ser hipovolémica, significa que ha depletado agua y sodio, como puede haber pérdidas renales, pérdidas por vía digestiva. Puede ser euvolémica, donde lo único que hace es aumentar el agua, pero el sodio es normal. Típicamente tres causas: falla suprarrenal, hipotiroidismo y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el llamado CIHAT. Y la hipervolemia, donde el agua aumenta mucho y diluye al nivel de sodio. Este es básicamente síndromes de tercer espacio, eh, producto de falla de órgano, falla cardíaca, falla hepática, falla renal, donde comienza a acumular líquido, falla, aumenta el volumen intersticial, o aumenta el líquido intersticial y el líquido intracelular y se diluye el nivel de sodio. De estas, a nivel hospitalario, la más frecuente es el CIHAT. Ojo, pregunta examen también en este tipo de exámenes de non residentado. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiponatremia hospitalaria? CIHAT. ¿Ya? Y extrahospitalaria, no hay una causa más frecuente, pero suele ser típicamente la hipovolémica, porque los pacientes vienen con infecciones y vomitan y tienen falla renal, ¿ya? Dependiendo de la literatura. Algunos dicen es hipervolémica por falla cardíaca, por falla renal, que es más frecuente que un paciente que venga con vómitos severos. Pero eso no lo suelen preguntar porque hay discrepancias en la etiología. En nuestro medio hablan más de la intrahospitalaria y de esas es el CIHAT. ¿Cómo lo clasifico entonces? Bueno, este es un tipo de aborde, depende de ustedes la guía que lean, hay diferentes formas de abordar, pero la más moderna, digamos, que bueno, hace tiempo no se hacen muchas guías, desde el 2014, hay una del 2019 también que dice casi lo mismo, que la hiponatremia, lo primero es descartar hiperglicemia. O sea, de todas las causas que hemos visto, hiperlipidemia, eh, presencia de otros solutos, presencia de hiperproteinemia, la más frecuente por lejos
es hiperglicemia. Si no es hiperglicemia, muy probablemente sea una hiponatremia hipotónica. Si es hiponatremia hipotónica, lo que te dicen es que tú deberías medir la osmolaridad urinaria. Y si esta es menos de 100, considerar que la causa sea polidipsia primaria, potomanía. Y si es más de 100, es decir, está concentrando solutos, concentración de sodio en orina. Si esta es menor a 30, significa que el paciente está perdiendo o ganando líquido, mejor dicho, y diluyendo poco sodio, como puede ser en falla cardíaca, falla hepática, falla renal, o está perdiendo mucho sodio a través de vómitos, diarreas, diuréticos, pérdidas renales. Si la concentración de sodio urinaria es más de 30 y no está usando diuréticos, considerar también que hay una falla suprarrenal, pérdida cerebral o un síndrome perdedor de sal renal o cerebral, y si el volumen extracelular es normal, considerar SIHAT, hipotiroidismo, entre otros. Esta es una clasificación laboratorial bioquímica si uno va a dosar osmolaridad en orina, osmolaridad urinaria sérica. Ayuda, claro, porque está en una guía, es útil. Pero nosotros, en nuestro medio y para nuestra practicidad, lo que hemos hecho es clasificarlo como lo hacemos antes. Tenemos una hiponatremia y lo clasificamos si realmente es hiposmolar, lo clasificamos en euvolémica, hipervolémica e hipovolémica. Esta es una clasificación más clínica. Acá no utilizamos ninguna muestra de laboratorio de sodio urinario, concentración urinaria de osmolaridad, porque muchos laboratorios en el Perú, en el hospital, en los hospitales incluso grandes, no lo tienen o no lo saben dosar o lo dosan mal y nos falsean resultados. Seguimos basando mucho en nuestra clínica nosotros, no tanto en el dosaje de sodio. Y venga, que al final, igual lo que te menciona esta guía es que tú te bases en el flujo o volumen extracelular. Si está expandido, o sea, si el paciente está hipervolémico, falla cardíaca, falla hepática, falla renal. Si está hipovolémico, depletado, diarrea, falla renal, tercer espacio. Y si está normal, SIHA, hipotiroidismo y falla suprarrenal. Es decir, no va a haber mayor cambio en cuanto a la etiología, dosando sodio urinario, que basándonos en un buen examen físico, en una buena análisis. Acá viene la parte bonita, la parte interesante, la parte que todo el mundo quiere aprender. Manejo. ¿Cómo manejo yo una hiponatremia? Para aprender a manejar una hiponatremia, lo primero que tengo que entender es cuánto soluto debo dar yo. ¿Cuánto le voy a dar de sodio? ¿Cuánto le voy a dar de cloruro? ¿Cuánto le voy a dar? ¿Cuánto hay en una concentración al 0,9? ¿Cuánto hay en una ampolla de hipersodio? ¿Qué es una concentración al 3%? ¿Cómo la armo? ¿De qué me sirve? ¿Qué es lo que hago? Eso es lo que tengo que entender. Y estas, sobre todo las tres primeras, son las que ustedes deben saber de memoria para el hospital, para su manejo clínico, para cuando lo vayan a utilizar. ¿Cuánto viene o de cuánto viene la ampolla de cloruro de sodio al 20%? De 20 mililitros. ¿Y cuánto trae de concentración? 68 miliequivalentes. La de cloruro de sodio al 0,9% o al 9 por mil trae 154. Y la de cloruro de sodio al 3% trae 513 miliequivalentes. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Memorizarlo. ¿Cuánto trae una solución al 3%? 513. ¿Por qué? Porque les va a ayudar con las fórmulas que vamos a aprender a continuación. De todas estas, en el Perú la que no tenemos esa concentración al 3%. Entonces yo la puedo armar, la puedo fabricar, sabiendo de cuánto viene la ampolla al 20% y sabiendo cuánto hay en una concentración al 9 por mil. Este viene de 1 litro y estos 513 es obviamente en 1 litro de solución porque es 1000 equivalentes por litro. ¿Ya? Esto que está acá abajo es para manejo de hiponatremia sintomática severa, es decir, valores por debajo de 120 de sodio o con síntomas neurológicos severos.
convulsión, coma, sopor. Como aproximación práctica. Me llega un paciente que tiene 118 de sodio. Yo le quiero subir con concentración al 3% por encima de 120. Le quiero subir, no sé, 4 miliequivalentes le voy a subir. Entonces le quiero subir 4 miliequivalentes por litro. Le voy a pasar 4 mililitros por kilo por hora. Mi paciente pesa 60 kilos, será 60 mililitros por hora de concentración al 3%. Eso me va a subir 1 mililitro por hora y en 4 horas controlo. En 4 horas debería haber subido 4.000 equivalentes. Eso es una aproximación práctica, pero eso es para manejo de emergencias, es cuando ya tienen experiencias, es cuando ya tienen prácticas, es cuando ya conocen las fórmulas y cómo funciona. Aquí, vamos, porque esta clase fue hecha para residentes, aquí ustedes deben conocer las fórmulas y la parte lenta, la parte más ordenada posible. Así que vamos a hacer eso. Primero, vamos a aprender a preparar nuestra concentración de cloruro de sodio al 3%. ¿Y cómo la preparo? No lo pienses mucho. Debes preparar una solución con 800 mililitros de cloruro 0.9% más 5 ampollas de cloruro al 20%. 800 cc de cloruro al 0.9% más 5 ampollas. 5 ampollas de cloruro al 20%. ¿Esto qué te va a dar? Te va a dar 900 cc de cloruro al 3%. ¿Eso es lo más práctico? Sí, es lo más práctico en realidad, ¿no? Pero, ¿existe otra forma de prepararlo? Sí. La otra forma de prepararlo es 5 ampollas y media de cloruro al 20%, que vendrían a ser 110 cc, y cloruro de sodio al 0.9%, 790 cc. 890 cc. ¿Estos que nos va a dar? Nos va a dar 1 litro de cloruro de sodio al 3%. La gran mayoría de personas, cuando la aprende esta fórmula de acá. Personalmente, pues, por el hospital donde trabajaba, usaba esta fórmula, pero a criterio personal, esto es propio, creo que esto es más práctico, porque hacerle romper media ampolla a la enfermera y que acá le meta media ampolla más, para ni siquiera usar el litro entero, porque vamos a ver que no vas a usar ni siquiera 1 litro, ni siquiera medio litro de solución al 3% vas a usar, me parece un desperdicio. Me causas exactamente 5 ampollas con 800 cc. Ustedes apréndanse la que quieran, la que le enseñen después cuando sean internos, cuando ya sean residentes. No importa. Lo importante es que sepan preparar cualquiera de las dos. Da igual. O las dos si quieren. Da igual. Sepan cómo preparar. Eso es más importante. Pero antes de eso, tenemos que tener nuestras cosas claras. Habíamos visto que nuestro paciente había pasado de 109 a 125 en más o menos 48 horas. ¿Eso estuvo bien, estuvo mal, no lo sé? Yo tengo que entender que con los trastornos de sodio tengo que tener cuidado en cómo los corrijo. Yo no tengo que corregir más allá de 10 milimoles, miliequivalentes, en este caso es lo mismo, en 24 horas o 18 en 48 horas, si es que yo no tengo riesgo de desmielinización osmótica. ¿Por qué clasificábamos la hiponatremia en aguda y crónica? Esta es una célula y este es el espacio intersticial donde vive la célula. Si acá hay mucha concentración de sodio y bruscamente baja, el líquido intercelular va a comenzar a botar sodio, pero junto con sodio bota agua y comienza a haber una depresión intracelular y la célula comienza a morir. Esto, si fuera una célula de la piel,
No pasa nada. El problema es que esto afecta sobre todo a las células del sistema nervioso central, neuronas. Y ocurre lo que antes se le llamaba mielinolisis pontina. Actualmente se le llama desmielinización osmótica, porque hay un cambio tan brusco de osmolaridad intracelular, tanto para hipo como para hipernatremia, que la célula neuronal se ve afectada. Y el paciente no lo manifiesta en ese momento, porque el daño suele ser más sensitivo motor, pero sensitivo en un inicio, sino que comienza con manifestaciones posteriores, comienza con manifestaciones a las 2 semanas, cuando tú tranquilamente ya no te haces responsable, bueno, porque ya no está a tu cargo, pero fue tu culpa. Si tú corriges más de 8, cuando el paciente tiene riesgo de desmilinización en 24 horas o más de 18 en 48 horas, vas a tener riesgo de desmilinización osmótica. Por eso, por un mecanismo de protección, ni siquiera llegamos a 8 en 24 horas. Esto es lo máximo que te puedes permitir. Pero nosotros, para prevenir, solemos hacer 6.000 equivalentes litro por día como valor máximo cuando calculamos la fórmula para protegerlos, para evitar llegar a esto. ¿Y cómo se manifiesta una desmielinización osmótica? Con una cuadriparesia flácida. Tú vas a decir, Guillain-Barré, vas a decir sección medular. No, es tu culpa. Desmielinización osmótica producto de una hiponatremia mal corregida. Acá la corrigieron bien, corrigieron en 48 horas, más o menos 16. Están bien. 18 en 48 horas. Está bien. Pero no sabemos a las 24 horas cuánto se corrigió, porque de frente tuvimos de 109 a 125, si ustedes lo recuerdan. Pero a las 24 horas no tenemos un control y eso está pésimo, porque acá le han dado concentraciones de sodio muy altas, le dieron un hipersodio, un sodio al 9 por mil con 4 ampollas de hipersodio. O sea, prácticamente le han dado una concentración al 3%, casi, casi. Entonces, este control debería haber sido más estricto y ya lo vamos a ver cómo es el control que tenemos que conocer. Sabiendo la concentración de mil equivalentes litros que tenemos en cada paciente, la otra cosa que debemos conocer en hiponatremia es la fórmula. Hay varias, como pueden ver en esta diapositiva. ¿Cuál de todas estas es la más conocida, la más usada? Adrogué y Madías. ¿Qué nos dice la fórmula de Adrogué y Madías? La fórmula de Adrogué y Madías nos dice cuánto sodio, cuántos miliequivalentes por litro de sodio voy a subir con la solución a usar, con 1 litro de solución a usar. Eso es lo que me dice la fórmula. ¿Qué solución voy a usar? La que yo quiera. Por eso la fórmula comienza así: concentración de sodio de la infusión. ¿Qué significa esto? El sodio que yo le voy a pasar. Si yo a mi paciente le paso cloruro al 0.9%, le estoy pasando 154 mil equivalentes. Si yo a mi paciente le paso cloruro de sodio al 3%, le estoy pasando 513 mil equivalentes. Y con eso, con esa concentración, ¿cuántos mil equivalentes le voy a subir con cada litro de solución? Eso es lo que me dice la fórmula de Adrogué y Madías. Por eso la fórmula comienza así: concentración de sodio en la infusión menos concentración de sodio del paciente sobre agua corporal total más 1, porque es en 1 litro de solución. Bien sencilla la fórmula. Y razonándola, sale el porqué de la fórmula. ¿Cómo calcula el agua corporal total? El agua corporal total, ahí cabe ver probablemente discrepancias, pero como un efecto práctico se los doy: 0.6 por kilo cuando es un paciente varón joven y 0.5 por kilo cuando es mujer joven o cuando es varón o mujer adulto mayor. ¿Ya? Es lo más práctico que hay para aprender. Paciente varón de 70 años que pesa 60 kilos. ¿Cuánto es su agua corporal total? 35. La mitad, ¿no? 0.5 por su peso. Paciente mujer
de 24 años que pesa 60 kilos, ¿cuánto es agua corporal total? 30. Es la mitad. Paciente varón de 28 años que pesa 70 kilos, ¿cuánto es agua corporal total? 42. Porque él es varón joven, por 0,6. Para los demás, por 0,5. Eso es lo único que tienen que conocer con la fórmula de Droguett-Díaz que está puesta acá. Concentración de sodio de la infusión menos concentración de sodio del paciente sobre agua corporal total más 1. Cuando yo utilizo una concentración al 3%, tengo que tener control, porque la fórmula hipertónica es muy fácil que me suba muy rápido los niveles de sodio. Y si me paso, la voy a fregar, pues me voy a ir mal, ¿no? Por eso, debo evaluar cada 2 horas cuando yo estoy utilizando concentración al 3%. En este paciente, comenzaron con 4 ampollas y cloruro al 0,9 y no hubo controles posteriores, seriados. Está bien, no son 513, pero estás muy cerca, estás casi en 480 mil equivalentes. Es mucho. Y hay que controlar. Y cada 2 horas. ¿Por qué? Porque si tu natremia se va por encima de 6, tienes que suspender, pues. Porque ya estás casi por el 8 mil equivalentes en 24 horas. Tienes que quitarla. Si tu natremia no ha subido en 2 horas, o sea que no ha subido casi nada, así de 122 ha subido de 122,3, tienes que subir el ritmo de infusión. Pero si a las 2 horas ha subido de 118 y ahora está en 119, 122, por ejemplo, o sea, es entre 1 y 6, sigues y vuelves a evaluar. ¿Hasta cuándo evalúas? ¿Hasta que la hiponatremia deja de ser severa o hasta que los síntomas neurológicos han sido corregidos? Eso es lo que te dicen acá. Como parte práctica, cuando tu paciente te llega a emergencia y te llega con un sodio en 110, por ejemplo, está súper hipernatrémico, le puedes meter una infusión de 150 mililitros al 3%. Y eso va a hacer que suba sí o sí. Pero eso son cosas de emergencia, ¿no? Ustedes, todavía aprendiendo, ¿qué es lo que van a tener que conocer? ¿Cómo lo van a corregir? Imaginemos caso práctico. Llega un paciente varón de 30 años que pesa 70 kilos y que llega por un cuadro de convulsión. No tiene antecedentes de importancia, 30 añitos, y llega con un valor de sodio en 118. ¿Es una hiponatremia? Es una hiponatremia. ¿Es severa? Sí, porque tiene síntomas neurológicos severos y tiene sodio por debajo de 120. Es una hiponatremia severa. ¿Qué van a hacer aquí? Fórmula de Droguett-Díaz. Concentración de sodio que van a utilizar menos concentración de sodio de su paciente sobre el agua corporal total más 1. ¿Qué concentración de sodio van a utilizar? Si es una hiponatremia severa con síntomas neurológicos severos, sodio el 3%, 513 miliequivalentes entonces, menos 118 sobre el agua corporal total. Es un varón joven de 70 kilos, 0,6 por su peso, 42, más 1 porque estoy utilizando 1 litro de solución. Agarran su calculadora, que todos ustedes tienen, a menos que les gusten las matemáticas al punto de hacer todo en la mente, y si lo calculan, eso les sale 9,18 miliequivalentes. ¿Qué significa este 9? ¿Que yo le voy a pasar el litro entero? No, porque hemos dicho que máximo pasas 8 miliequivalentes en 24 horas, ¿no? Este 9 significa que si yo a mi paciente le paso 1 litro entero de esta solución, le voy a subir 9 miliequivalentes en promedio. Pero yo no le quiero subir 9, pues, ¿no? Yo le quiero subir, no sé, 6, para que de 118 suba a 124, deje de ser una hiponatremia severa, se vuelva moderada y los síntomas neurológicos mejoren. Entonces, si con 9,18 miliequivalentes es en 1 litro, ¿cuántos mililitros serán para que llegue a 6 miliequivalentes? Nuevamente, regla 3 simple,
Y eso les va a salir 635 mililitros. Perdón. ¿Qué significa eso? Que si tú al paciente le administras 653 mililitros de solución de cloruro de sodio al 3%, vas a subir 6 miliequivalentes. Pero le vas a decir así a la enfermera, licenciada, pásale 653 mililitros de cloruro al 3%. La enfermera te va a mirar y te va a decir, ¿y cómo hago eso, doctor? Su deber es ponerme bien el RP. Entonces, tú le vas a poner así el RP, aparte de dejarlo en NPO y todo lo demás, lo que te interesa aquí es sodio. Concentración de cloruro al 3%. ¿Cómo la armaba? Ah, ya. 800 cc de cloruro al 0,9 y cloruro al 20%, 5 ampollas. Y esto lo vas a pasar en 24 horas. Pero lo que tú quieres pasar en 24 horas son los 653 mililitros. Y para pasar 653 mililitros en 24 horas, ¿a cuánto lo vas a tener que pasar? A 27 cc por hora. ¿Necesitaste grandes fórmulas, grandes conocimientos? No, conocer la fórmula y saber qué hacer, nada más. Y esto lo vas a reevaluar a las 2 horas. No vale dejarlo enchufado las 24 horas y largarte de tu guardia, o dejarlo ahí al paciente en piso e irte. Si vas a utilizar cloruro al 3%, tienes que estar ahí hasta que lo suspendas. ¿Ya? Por eso que la mayoría no lo quiere recetar, pues, porque después tiene que hacer más trabajo y acá trabajamos a la ley de mínimo esfuerzo. Eso está mal. Entonces, eso es un ejemplo de cómo utilizar cloruro al 3%. El tratamiento, como dijimos, dependiendo de los síntomas, dependiendo de la severidad, dependiendo del tiempo. Después vamos a tener unos ejemplos más y acá escritos para que los podamos ver y cómo trabajar con ellos. En la contraparte, la hipernatremia es definida como aquella por encima de 145 y se puede deber sobre todo a dos cosas: a que gane mucho sodio. ¿Y cuánto es que gano mucho sodio, Sebas? Cuando comienzo a elevar mi ingesta de sodio. A veces lo hago yo con cápsulas con tratamiento, a veces lo hace el mismo médico influyéndome o dándome demasiado cloruro de sodio en la solución. Y la otra causa, pérdidas de agua, pero pérdida de agua libre. Generalmente pérdidas por tracto gastrointestinal, quemaduras, sudoración excesiva, golpes de calor, hipertermias malignas, y pérdidas renales, diabetes insípida o diuresis osmótica por uso de manitol como principal causa, o usa acetazolamida. ¿Ya? ¿Cómo regula la antidiurética? Pues en base a la osmolaridad. Cuando los niveles de osmoles se elevan por encima de 283, el mecanismo de la SET comienza a actuar. Y lo primero que se activa es la SET. Perdón, lo primero que se activa es la ADH. La ADH activa a niveles muy bajos de osmolaridad. Cambios muy pequeños de 280, 285, 286 ya están regulando los niveles de sodio. A mí los niveles de la SET son más altos, son por encima de 290, de 300 miliosmoles por litro para que el mecanismo de la SET ocurra. Los síntomas de hipernatremia, al igual que de la hiponatremia, son síntomas neurológicos: irritabilidad, inquietud, convulsiones, coma, temblores, ataxias, etc. Y la fórmula de corrección, la fórmula, doctores, es la misma. Solo que acá tú me vas a decir, pues entonces le preparo también al 3%, ¿no? Pues porque si el paciente ya tiene el sodio alto y yo le doy concentración al 3%, le voy a subir nuevamente. Le voy a subir más. No, no hay sentido ahí. Ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí lo único que tengo que hacer es concentración de sodio eh, con sustancias hiposmolares. Y las sustancias hiposmolares que yo voy a utilizar son básicamente dextrosa al 5% más cloruro al 20%, una ampolla. ¿Esto cuántos miliequivalentes me va a dar?
68, ya lo hemos dicho. O, si no, puedo utilizar agua destilada pura. Y esto me va a dar, ¿cuánto? 0 miliequivalentes. Tú dirás, pero me conviene usar agua destilada, ¿no? Mi fórmula me lo va a bajar así brutal. El problema es que el agua destilada o la dextrosa sin hipersodio, o sea, pura, también con 0 miliequivalentes de sodio, no la puedo utilizar por vía endovenosa porque hacen hemólisis, hacen crenación de los eritrocitos. Ustedes lo saben por fisiología, demasiada hiposmolaridad genera crenación por liberación de solutos del eritrocito hacia el espacio intersticial. Para evitar eso, cuando lo damos por vía endovenosa, lo damos mezclado siempre con una ampolla de hipersodio para dar una concentración al medio normal. En cambio, el agua destilada sí se puede dar por vía oral, sobre todo. ¿Ya? La fórmula es la misma, concentración de la infusión menos concentración del paciente sobre el agua corporal total más 1. Pero aquí debo utilizar otra fórmula más. Debo utilizar el déficit de agua. ¿Cuánto de agua le falta a mi paciente? Como hemos visto, la principal causa de hipernatremia es pérdida de agua o ganancia de sodio. ¿Cómo calcula el déficit de agua? Agua corporal total, que ya sabemos cómo calcularla, por 1 menos 140 sobre el sodio medio. Digamos que me sale 5.6. Significa que a mi paciente le faltan 5.6 litros de agua. Pero, ¿qué dice acá? No dar más de la mitad en las primeras 24 horas. Entonces, máximo, yo le voy a poder dar 2.8 litros de agua a mi paciente. Y vamos a ver un ejemplo rápido de eso. Digamos que mi paciente igual, vamos con lo mismo, un varón de 30 años que pesa 70 kilos, ingresa por un valor de sodio en 158. Ya, vamos a poner un valor X. Y yo he calculado, entonces lo primero que yo tengo que hacer es calcular su agua corporal total. Perdón, su déficit de agua. Y su déficit de agua, como dijimos, doctores, es básicamente el cálculo de el agua corporal total, que por ser un varón joven de 70 kilos le corresponde 42, por 1 menos 140 sobre el sodio. 140 sobre 158 es 0.89. 1 menos 0.89, 0.11, y eso por el agua corporal total, que es 42, me sale un déficit de agua en promedio de 4.62. Significa que mi paciente tiene un déficit de agua de 4.6 litros. Pero, por la primera fórmula que hemos dicho, máximo yo le voy a poder pasar 2.31 litros en 24 horas. Esto lo tengo que tener presente, porque a veces me ayuda. Segunda fórmula, adrogueimadías. ¿Qué me dice? Concentración de sodio en la infusión menos concentración de sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Si yo voy a utilizar por vía endovenosa 68 miliequivalentes porque le voy a dar una ampolla, 68 menos 158 sobre 43. Eso me sale menos 2.09. Significa que con cada litro de dextrosa al 5% más una ampolla de hipersodio, si yo le infundo 1 litro de solución, le voy a bajar 2.09 miliequivalentes por litro a mi paciente. Como ven aquí, sí le puedo meter más volumen, sí puedo trabajar con mayor valor porque las fórmulas no suelen salir como que 8, 9, 12, como si sale con la hiponatremia. Porque no trabajo con valores tan grandes de la infusión. Trabajo con 60, trabajo con 0, no trabajo con 513, con 400, no trabajo con valores tan grandes. Por eso las fórmulas salen más bajas y puedo trabajar con mayor volumen. Entonces, digamos que yo le quiero bajar 6. ¿Cuántos litros de dextrosa le tendría que pasar? 3 litros. ¿Puedo pasarle 3 litros en 24 horas para bajar este 6? No, porque hemos dicho que máximo puedo bajar 2.31 litros.
Uy, entonces, ¿qué hago? ¿Le paso 1 litro y solo le bajo 2? ¿O le paso 2 litros y le bajo 4? O sea, muy poquito, ¿no? Pero tú me dices, ¿pero el paciente está despierto? Sí, está despierto. Le podemos poner una sonda y por la sonda pasarle agua libre. Si yo le paso agua libre, este 68 se convierte en 0. Y mi concentración de la infusión, ¿cuánto se vuelve? 0. Y 0 menos 158 entre 43 me sale menos 3,67. ¿Qué significa eso? Que si yo a mi paciente le doy agua libre pura, le voy a bajar 3,67. Es más, sí, está mejor, ¿no? Y si eso le suma el 2,09, que ya le iba a bajar con 1 litro de dextrosa, ¿cuánto me sale? Me sale todo esto, 5,76. ¿Qué significa eso? Que si mi paciente, vamos a ir a otra pantalla en blanco para que se entienda mejor. Si yo le paso dextrosa al 5% más un cloruro al 20%, le voy a bajar 2,09. Y si por vía oral le doy agua destilada pura 1 litro, le voy a bajar 3,67. ¿Le puedo dar 1 litro de dextrosa al 20% endovenoso? Sí. ¿Y le puedo dar también 1 litro por agua libre? Sí. ¿Y cuánto le estoy bajando acá? 5,76. Estoy llegando a 6, a 8, estoy menos de 8 para no generar mi linolisis, sí. Y estoy dándole menos de 2,3 litros al día, sí, pues le estoy dando 1 litro por acá, 1 litro por acá. ¿Estoy cumpliendo con todas las reglas del juego? Sí. ¿Es la mejor forma de tratarlo? Sí. ¿Cuál va a ser mi RP entonces? Agua libre por vía oral, puede ser sonda, puede ser tomarla, 250 cc cada 6 horas, para que en 4 tomas al día cumpla el litro de agua libre. Más dextrosa al 5%, 1000 cc, y cloruro al 20%, una ampolla, 1 litro en 24 horas. Listo, nada más. No necesitaron hacer más. Manejo sencillo de hipernatremia. Estas son las concentraciones que ustedes deben conocer y las fórmulas que más o menos deben conocer de agua corporal total. La fórmula de Droga y Madías, por favor, siempre en la cabeza, y la fórmula del déficit de agua. ¿Ya? Para que conozcan más o menos la reposición de fluidos, y vamos rápidamente a ver unos cuantos casos antes de terminar. Primer caso, un paciente varón de 51 años que su familia lo trae porque no despierta y el examen físico y laboratorial se encuentra que hay una hiponatremia severa porque está por debajo de 120, con síntomas de severidad porque no despierta y con osmolaridad de 2,28. O sea, es una hiponatremia real, hiposmolar. Es un paciente joven, 51 años, no es adulto mayor todavía, varón y de 60 kilos. ¿Cómo calculo yo su déficit? ¿Cómo calculo yo, perdón, su corrección? ¿Cuánto voy a tener que subir? Utilizaré mi fórmula de Droga y Madías. Concentración de sodio de la infusión menos concentración de sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Concentración de la infusión, 513. Voy a utilizar solución al 3% porque el paciente está con hiponatremia severa, el paciente está con síntomas de severidad. 513 menos, ¿cuánto tiene el paciente? 116 sobre su agua corporal total. Es joven, 60 por 0,6, 36 más 1. 513 menos 116 sobre 37 me sale 10,73. Si ustedes lo quieren ir haciendo en casa, bacán. Si no, después pueden ir también revisándola. ¿Qué significa esto? Que si ustedes suben 1 litro, le dan 1 litro de solución a su paciente, van a subir 10,73 miliequivalentes. Pero yo no le puedo subir tanto. Entonces, si 1 litro de solución me sube 10,73, ¿cuánto me subirá 6 o
¿Cuántos mililitros? Para 6, para no ser tan agresivo. Lo divido, hago una regla de 3 simple y me sale 559 mililitros. Eso dividido en 24 horas, mi fórmula será cloruro al 0,9%, 800 cc, cloruro al 20%, 5 ampollas, para hacer concentración al 3%, y todo a un flujo de 23 cc por hora, como ya lo habíamos visto. Los demás casos se los dejo para que los puedan revisar ustedes y los puedan realizar en casa para que tengan parte de práctica y puedan tener pues un poco más de práctica y experiencia con esto de aquí. Muy bien, doctores, este es el caso 2, el caso 3, también con hiponatremia. En este caso es una mujer joven, en este caso es un varón adulto mayor, por lo tanto su agua corporal total será por 0,5. Y el caso 4 es una hipernatremia. En este caso, no se olviden de calcular el déficit de agua. Eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Concluyendo con el caso clínico con el que ingresó el paciente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tuvo el paciente? Tuvo un CIJAT. El paciente hace CIJAT producto del trastorno crónico que ya tenía de esquizofrenia, del uso de la clorpromacina y de la reactivación por la neumonía. Asimismo, la hiponatremia fue causada por una sobrehidratación con dextrosa y cloruro al 2%, ya que el CIJAT, el manejo es restricción hídrica, y a su vez, de restricción hídrica es uso de baptanes, pero aquí no tenemos baptanes, así que nuestro manejo es restricción hídrica. Hay que tener cuidado en eso, porque si nosotros hidratamos mucho a un paciente, le podemos causar daño y causar una hiponatremia producto del CIJAT. Eso es lo que pasó con nuestro paciente, y esa fue la corrección que se le hizo. Les agradezco a todos la atención. Me disculpo por el tiempo con el que me he pasado. Si hay alguna duda, la pueden hacer por este medio. Les agradezco la atención nuevamente y gracias por la invitación también al comité organizador. Muchas gracias. Bien, doctor, damos unos minutos para que dejen sus preguntas si es que las hay. Bien, doctor, gracias por esta ponencia. Me parece que no hay preguntas por parte de nadie, todos agradecen. Excelente ponencia. Gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos hoy. Y les recuerdo que nos vemos hasta el día jueves a las 6 de la tarde, que vamos a tocar el tema de trastornos del potasio y corrección, y estará a cargo de la autora Claudia Otoy Angulo. Buenas noches con todos y gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Doctor, ya estamos fuera de la transmisión. Perfecto, muchas gracias. Gracias y para cualquier cosa siempre estoy atento y dispuesto. Gracias por la invitación. Nos vemos. Cuídense mucho. Ya, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Ay, ay, ay. Acabó.